Bueno, los que tienen su material, podemos irnos a la lección número 1, que es el Evangelio de la Biblia. ¿Verdad? A lo largo de este tiempo vamos a compartir un par de lecciones, ¿verdad? En este momento, pues a mi persona le corresponde compartir la lección número 1 y la lección número 2, de las cuales voy a requerir de su atención, ¿verdad? Primeramente para que podamos desarrollarlo juntos e ir, ¿verdad? Y poder ir entendiendo y a la vez, ¿verdad? Poder luego poner por obra lo que Dios nos quiera hablar. Así que el Evangelio de la Biblia nos dice el punto 1, ¿cuál es su definición del Evangelio? Dios nos está preguntando, ¿qué es el Evangelio para nosotros? Es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es nuestra definición del Evangelio? ¿Cómo nosotros interpretamos o conocemos sobre el Evangelio? Y reconocemos también de que a lo largo del tiempo, pues, hemos venido escuchando muchas cosas que de repente para nosotros eso puede ser Evangelio. Pero Dios nos está haciendo una pregunta clara. Y aquí nos está diciendo acerca de qué es el Evangelio para nosotros y poder entender que el Evangelio es una buena noticia, es buena nueva, pero no cualquier buena noticia es Evangelio. No a toda buena nueva yo le puedo llamar Evangelio, porque realmente la única buena noticia de la que Dios me ha hablado y me habla en su palabra es acerca de su Hijo, es esa verdad eterna que Dios dejó para traer a los hombres la redención, es acerca de su Hijo que venía a morir y venía a traer esa solución al hombre. La noticia que Dios nos dejó desde antes de la eternidad, Dios la tenía preparada para los hombres, la cual en un momento nosotros debíamos de recibir esa noticia. Obviamente por eso digo esto, porque de repente nosotros hemos conocido muchas cosas por buena noticia. Para nosotros cualquier cosa puede ser buena noticia. De repente me pueden decir que voy a obtener un premio de algo y eso pudiera ser una buena noticia para mí, pero eso no es Evangelio, pero eso no me salva, pero eso no va a hacer nada en mi ser. Pero lo contrario es que si yo recibo la única y verdadera buena noticia, que es acerca del Hijo de Dios, que es acerca de Jesús el Cristo, es la buena noticia que Dios nos estaba anunciando, y es lo que Él quiere que nosotros escuchemos, pero sobre todo que lo creamos. Pero Él nos hace esa pregunta a un principio para que cada uno de nosotros analicemos qué es lo que conocemos por buena noticia, qué es lo que conocemos como Evangelio. Amén. Así que como parte de una explicación sobre qué no es Evangelio, el punto 2 nos dice: un Evangelio falso que no es Evangelio verdadero. ¿Cómo así? Es un evangelio falso, o sea, algo que nosotros estábamos acostumbrados a escuchar, algo que nosotros habíamos practicado como evangelio, que no es evangelio. Es todo aquello, el evangelio, es todo aquello que me lleva a Cristo, es todo aquello que me trae esa noticia de salvación, pero que no es evangelio, es todo aquello que no me lleva a Dios. Es todo aquello que aparta del propósito divino de parte de Dios, todo lo que es vano, ¿verdad? Y no todo aquello que verdaderamente nosotros sabemos que es algo eterno, porque lo que Dios dejó es algo espiritual, la noticia que Dios nos dio es algo divino, celestial. Por lo tanto, lo que para nosotros no es evangelio, y es un evangelio falso, un evangelio que no es verdadero, porque no me habla de algo espiritual, me habla de algo terrenal, me habla de algo físico, de algo material y no espiritual. Pero hay algo importante y donde Dios nos explica exactamente por medio de la Escritura de qué estamos hablando, por qué estamos diciendo esto, porque de repente a veces podemos cuestionar y dudar un poquito de lo que estamos escuchando, pero para eso tenemos la Escritura y Él nos va a responder a aquellas dudas que tenemos. Ahora en Gálatas 1 del 6 al 9, el apóstol Pablo
le dice a la iglesia de los Gálatas en ese tiempo, les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, aclara él, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí nos está confirmando que el evangelio es acerca de Jesús el Cristo, acerca de Cristo. Es el evangelio de Dios, es la verdad de Dios. Y él aclara y se maravilla de que en este tiempo no había pasado mucho de que Cristo había ascendido y estas personas habían recibido el evangelio. Él no llegó a visitar a una iglesia nueva, él no llegó a un lugar donde no conocían el evangelio, no llegó a un lugar extraño, llegó a un lugar donde ya habían recibido el evangelio, y por supuesto se espera que estuvieran viviendo el evangelio. Ahora, Pablo los exhorta de esa manera porque él se maravilla. En otra versión dice: estaba horrorizado de que tan pronto se habían alejado de esa gracia, de que tan pronto se habían buscado otro evangelio. Y no es que hubiera otro, es que los hombres, por naturaleza, por la misma perversión y la misma caída humana, el hombre busca pervertir. Obviamente el evangelio no puede ser pervertido, pero el hombre busca, porque es el hombre que está contaminado, es el hombre que está pervertido y quiere poner sus enseñanzas, quiere disfrazar, quiere maquillar el mensaje, quiere acomodarlo a su circunstancia. Amén. Entonces de repente viene el hombre y entonces hace este trabajo. Entonces él les aclara diciéndole que hay algunos que os perturban y quieren, no dice pervierten, y quieren pervertir, dice, el evangelio de Cristo. Pero él aclara: mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Muchos a lo mejor conocerán este concepto que es un poco fuerte, pero diríamos: el hombre está en maldición. El hombre cae en maldición por venir y predicar otro evangelio, por venir y querer pervertir el evangelio de Cristo. Y él recalca que nuevamente, que como antes hemos dicho, dice, y ahora también lo repito: si alguno predica otro evangelio diferente del que habéis recibido, nuevamente le dice, sea anatema. El hombre está bajo maldición cuando está predicando otra buena noticia, cuando está predicando otro evangelio, porque es el evangelio falso del que no me habla la Biblia, porque solo me está hablando de una sola cosa, y eso es lo que yo tengo que predicar. Quizás pudiéramos esta mañana hablar de muchas cosas que son importantes, pudiéramos contar nuestras historias, pudiéramos contar sobre nuestro país, pero eso no es evangelio. ¿Sí? Eso no va a salvar a las personas, eso no les va a dar vida, ni testimonio, aún mucho menos. Pero eso es lo que Dios está a través de Pablo recalcándole a la iglesia de este tiempo, que no debían apartarse, que no, porque aunque ya lo estaban haciendo, él llega a tiempo todavía para venir y decir: todavía tiene para poderse volver al evangelio que les ha sido predicado, el evangelio al cual ustedes han creído. Pero ¿qué pasó? Se estaban desviando de ese evangelio. En 2 Corintios 11, del 3 al 4, les dice a esta iglesia también el apóstol Pablo: pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús,
que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué tanto? Esta iglesia de igual manera eran iglesias instruidas en el mensaje, instruidas con el verdadero evangelio, y estas de alguna manera se estaban extraviando, y él temía que si aún estas personas, Adán y Eva, que tenían la gloria de Dios, habían sido engañados, habían sido influenciados, cuanto más los hombres de este tiempo podían ser desviados sus sentidos. Recordemos algo, cuando dice alguien, sus sentidos de alguna manera, o sea, de cualquier, se podía valer Satanás para venir a influenciar y producir que ellos se desviaran. Él los alertaba porque estaba viendo la circunstancia que en ese momento la iglesia se encontraba, y él estaba advirtiendo para que no aconteciera aún más, porque era una lástima que después de todo lo que habían recibido, en un momento votaran, perdieran algo tan valioso, porque él les aclara que de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la sinceridad y de la sincera fidelidad a Cristo. Porque les dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús, predicando otro evangelio, bien lo toleran, traen otra buena noticia para ustedes, podía ser buena noticia, y lo reciben y lo creen. Pero vengo yo y les doy el evangelio y se ponen a dudarlo. A Adán y Eva les pasó lo mismo. Dios les dio una palabra, ellos la creyeron en el momento, pero luego viene Satanás y les dice otra cosa y inmediatamente le obedecen. Inmediatamente hacen lo que Él les está diciendo. Entonces Dios está advirtiendo a través de Pablo, nos está exhortando a estas iglesias, estas dos iglesias que le menciono, eran iglesias muy instruidas. No había tal vez de decir, es que ellos perdieron porque no les explicaron bien el evangelio, o de repente la persona que les enseñó no era muy buena, ¿verdad? Entonces ellos pues se desviaron. No, simple y sencillamente fue decisión de ellos de empezar a desviarse con cualquier cosa, de venir y empezar a recibir cualquier otra noticia. Para ellos bueno, pero yo aclaraba de que no toda buena noticia es evangelio. Todo el mundo conoce que son las buenas nuevas de salvación, el evangelio, pero muchas veces no entendemos más allá de qué exactamente nos está hablando esa buena noticia. Y recalco, la buena noticia de Dios es acerca de su Hijo, y lo que no es evangelio es todo lo que no me lleva a Dios, todo lo que no me lleva a su Hijo, sino todo lo contrario, me desvía. Entonces eso no es evangelio, eso es algo falso, no es verdadero. Pero ahora vamos a ver exactamente el evangelio del que habla Pablo en el punto 3, Romanos 1, del 2 al 4, del que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este es el evangelio del que Pablo hablaba, el que había prometido por medio de sus profetas, el que Dios había prometido por medio de sus profetas, por medio de las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Este Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento, en todo, a lo largo de los 39 libros del Antiguo Testamento, que habían de darnos esa buena noticia, que venía anunciándonos esa buena noticia que debe venir pronto. Y esto es exactamente de lo que Pablo está confirmando, el evangelio de Dios, el evangelio del que él hablaba, que era acerca de Mesías, era acerca del Hijo de Dios. Pero también en Hechos 17, del 2 al 3, y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Él aclaraba, hacía énfasis que Él no estaba predicando otra buena noticia. Él no estaba predicando otro tema, sino solo acerca del Cristo. Y Él acostumbraba, o sea, tuvo esa costumbre de ir y predicar. Cuando dice esos 3 días de reposo, se refiere a esas 3 semanas que se hacía de que los sábados era el día de reposo. Él ocupó esas 3 semanas para él, cada uno de esos días, el poder ir y discutir, pero al mismo tiempo declarar y exponer por medio de las escrituras, por lo que le decía, porque de repente tendemos a ser un poquito incrédulos de repente. Entonces él demostraba, para que no tuvieran lugar a dudas las personas, de que el mensaje de él era de la Biblia, que no era algo inventado, sino era algo real, lo cual él demostraba por medio de las escrituras, que el mensaje que él llevaba era acerca de Jesús el Cristo. Y también en Hechos 18:5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Nuevamente, él con estos discípulos, él también compartía y estaba entero, él iba con ellos y estaba dedicado totalmente a la predicación del Evangelio, a la predicación de la buena noticia, que iba por todos los lugares que a él le fuera posible entrar, para demostrar, para declarar, se esforzaba, tenía la costumbre de ir a enseñar a las personas de que el mensaje de él solo era únicamente acerca de Jesús el Cristo. Él iba, testificaba, llevaba ese testimonio vivo acerca de ese Jesús y decía, Él es el Cristo. Pero también, no solamente Pablo, dice el mensaje en el punto 4, el mensaje que la iglesia primitiva predicó, el Evangelio de la Biblia. En Hechos 2:36 nos dice el apóstol Pedro: sepa pues, dice ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Algo importante acá, él cierra con este mensaje cuando él está dando ese discurso, cuando está, que se convierten aproximadamente más de 3,000 personas, las cuales fueron expuestos, y el lleno totalmente del Espíritu Santo demostró ese poder que fue prometido en Hechos 1:8, que recibirían poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Este hombre aquí confirmado sobre la llanura del Espíritu Santo, él da su discurso, pero cierra con una sola cosa, y es precisamente con esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No más, suficiente. Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ese que no le creíste, a ese que tú vituperaste, a este que te pareció insignificante, con nada de hermosura, a ese Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él cierra con esta preciosa revelación de decir que este era el Cristo. La iglesia primitiva tenía en común, como a veces lo aclaramos, en la iglesia primitiva muchos conocemos de repente lo primitivo como algo, en el país decimos algo de que iban siendo groseros, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva se habla porque ellos fueron los primeros, los pioneros que llevaron la buena noticia, que llevaron el Evangelio. Y se conoce y es hasta hoy en día ese modelo que Dios dejó para enseñarnos cómo debemos nosotros, cuál es el mensaje que nosotros debemos de llevar, comportarnos, vivir como esa iglesia primitiva, la cual tenía todo en común, no solo las cosas, sino principalmente el mensaje
era lo que ellos transmitían a las personas. Su propósito solamente era llevar y anunciar la buena noticia, porque eso es lo que Dios les dejó, eso es lo que Él les enseñó que debían hacer, que podían hablar de muchas cosas, pero que no eran importantes, sino solamente acerca de su Hijo, acerca de Cristo. También en Hechos 5:42 nos da otro modelo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este era otro modelo, no cesaban de enseñar, acostumbraban a ir por el templo y por las casas para enseñar y predicar a Jesucristo. Era solamente ese mensaje, era solamente ese propósito. En aquel tiempo no había tantas iglesias como las hay ahora, pero sin embargo había un lugar donde ellos se reunían en las casas para venir y escudriñar acerca de la Escritura, para venir y compartir el único mensaje que la Biblia me declara, que es acerca de Jesucristo. No hay otro mensaje, no hay otro propósito, el cual debían ellos reunirse para escudriñar. Porque de repente a veces algunas personas hemos escuchado y dicen, vamos a leer la Biblia, pero en realidad es un poco incorrecto quizás decir eso, porque lo correcto es escudriñar, que escudriñar es revisar detenidamente cada paso, cada versículo, cada cosa en la Biblia, detenidamente, de revisar, analizar cada cosa que Dios nos está hablando, porque de repente cuando leemos de corrido, pero cuando vamos y escudriñamos, vamos despacio, vamos analizando cada palabra que Dios nos está diciendo, para poderla entender de mejor manera, para saborear, porque dice que su palabra es dulce como la miel. Por eso de repente a veces nos parece aburrido, nos parece quizás repetitivo las cosas que escuchamos, pero es porque de repente no hemos indagado, no hemos puesto esa atención necesaria para venir y tomarle ese sabor de lo cual Dios nos está hablando, que es esa buena noticia, que es ese deleite de escuchar todo lo que Dios puede hacer, y que para nosotros de repente pues puede ser insignificante. Pero a veces en cositas tan pequeñas Dios se manifiesta, Dios se glorifica, y nosotros podemos decir, de verdad, tú eres grande, tú eres fiel, magnífico. Pero a veces, como le digo, no tendemos a hacer, entonces lo vemos tan así, tan superficial, tan general, las cosas que nos parece, sí, eso yo ya lo he escuchado, sí, yo lo haría quizá mejor. No, de repente pues puede haber de alguna manera eso, y Dios nos está llamando a saber de que esto no es nuestro, es de Él, y que si Él en su inmensa misericordia nos lo ha dado, pues debe de haber esa humildad en nosotros y reconocer que esto es grande, que nosotros apenitas estamos así como un puntito quizás de recibir lo grande que es esto, de poderlo dimensionar en esta mente tan pequeña a la grandeza de Dios. Pero también nuevamente en Hechos 9:22 dice otra vez, pero Saulo dice, mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, porque él se esforzaba y los confundía. Por el hecho que ustedes conocemos la historia de ese Saulo. Antes de ser convertido, él perseguía a la iglesia. Para él este mensaje, él perseguía a sus hermanos, él perseguía a la iglesia primitiva, porque para él era herejía que ellos anduvieran predicando acerca de este Mesías, acerca de este Cristo. Entonces él los confundía, porque decía, bueno, y que no era este el que asolaba la iglesia, bueno, y que no era este el que perseguía a los cristianos, y como ahora viene y dice que este es el Cristo, viene y como dice y demuestra bíblicamente, y de dónde sacó esto. Allí mismo nos está haciendo énfasis que él se esforzaba y los confundía, porque les demostraba bíblicamente
que la persona del que les estaba hablando en ese momento, esa persona, ese Jesús, era el Cristo. Y ese era su mensaje desde el momento que Él se convierte. Sí sé que de alguna manera Él fue instruido, fue preparado, pero fue un hombre que Dios ya lo venía previamente, ya lo traía como para este tiempo. Entonces Él se siguió instruyendo en su palabra, en la doctrina, para poder Él seguir indagando aún más de aquellas cosas que quizás Él había estudiado anteriormente, pero no se daba cuenta, y ahí hablaba de Cristo. Entonces Él lo que hacía era demostrar, pero al mismo tiempo nos recuerda que Él acostumbró, declaró nuevamente y daba el anuncio acerca de Cristo. Nuevamente en Hechos 17 del 2 al 3, era una costumbre. Él se entregó totalmente a esto de la predicación. Ya su vida no fue para otra cosa, sino solo para anunciar. Y esto es importante, o sea, que nosotros nos detengamos a esto, o sea, de que nuestra vida tenga un sentido, que ahora que hemos recibido esto, saber que esto es nuestra vida. Que yo le puedo decir, o sea, cuando el Señor ha ido haciéndome entender esta verdad, y he ido cada vez convenciendo que yo he nacido para esto, que Dios a mí no me llamó para otra cosa más que para ir y anunciar. Y sé que no va a ser como yo diga, porque de repente yo puedo tener muchas ideas en mi mente, muchos lugares en mi mente, pero realmente Él sabe cómo nos lleva cada uno. Y lo importante es disponerse para que Él haga lo que quiera, porque en realidad es Él el que está haciendo esta labor de llevar su verdad a todo el mundo. Nosotros solo somos un medio que Él ha escogido, una herramienta, un vaso que Él solo llena para dar, y que luego quedamos vacíos y Él nuevamente vuelve a llenar para poder dar esa agua a las personas, esa agua a las naciones. Y obviamente no todos van a saborear esa agua, pero lo importante es que nosotros hagamos para lo que tenemos que hacer, que es dar lo que Dios nos da. Yo les decía la otra vez, el Señor fue claro en decirme: ya es tu tiempo que vayas a dar lo que yo te he dado. Obviamente para muchos va a ser de gran bendición, para muchos va a ser decir: Dios mío, gracias, pero para muchos va a ser: no quiero. Pero eso no es mi labor, sino mi labor es dar lo que Dios me dice. Si ahorita Él está poniendo algo en mi mente y en mi corazón que, aunque es engañoso, pero le pertenece a Él, sé que estos pensamientos, estos sentimientos tienen que ser llevados a la obediencia de Él. Y entonces Él va a orar de igual manera, porque tenemos el Espíritu Santo y es Él el que nos guía. Amén. Pero al mismo tiempo, el Señor nos recuerda algo en Hechos 18, del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, él fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Él demostraba, era un hombre poderoso, elocuente, ¿verdad? Era un hombre diligentemente demostrando lo concerniente al Señor, pero lastimosamente solo era lo concerniente al Señor. Él solo conocía hasta el Evangelio de Juan, hasta lo que es arrepentimiento. Para él el Cristo no había venido todavía. En su ignorancia él estaba todavía esperando, y él no tenía claro aún el mensaje. Pero ¿qué hacen Priscila y Aquila, esta pareja, estos discípulos de Pablo, compañeros de Pablo, que vienen y lo apartan
para venir y aclararle un poco más acerca del Evangelio. Había como un ajustito ahí que había que hacerle, y Dios los usó a ellos, y él de alguna manera tuvo esa humildad para reconocer y poder aceptar, y que el Señor se le revelara aún más, y él puede reconocer: sí, me hace falta. Y entonces en otro momento, pudiendo ir a otro lugar, él ya iba instruido correctamente con el Evangelio de Dios, iba instruido correctamente con la verdad de Dios. Ahora, él es un hombre que es muy mencionado por el hecho, pues, de que todas las capacidades, los atributos que él tenía, pues fueron muy útiles en el momento. Pero cuanto más cuando viene el Evangelio a su vida, cuando el Evangelio es revelado a su vida, entonces él puede aún más demostrar y puede explicar de mejor manera y el mensaje correcto. Para todo esto, 1 de Juan 5:1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al engendro ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Solamente el que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de nuevo, este es nacido de Dios y ama al que engendró, y también ama al que ha sido engendrado por él. A todos aquellos que hemos sido engendrados por este ser, estos mismos también son amados, porque entendemos que hemos sido nacidos nuevamente por haber creído en esta verdad de parte de Dios, que ese mensaje que nos declaró el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aún los discípulos vienen y nos confirman, Pablo nos confirma, cada una de estas personas, Pedro, Pablo, Priscila, Aquilas, Apolos, y cada uno de ellos nos hablan un solo mensaje, nos hablan una sola verdad, que debemos creer a este Evangelio, que debemos creer a esta verdad, y por lo tanto, creyendo en esta verdad, entonces somos nacidos de nuevo, y al nacer de nuevo vamos a ser engendrados, y al mismo tiempo vamos a amar a los engendrados por este ser en el cual nosotros hemos creído. Pero también nos hace énfasis en el punto 5, cuál es el objetivo de la Biblia. Recordemos que la Escritura, la Biblia, tiene sus propias características, que es útil para enseñar, redarguir, que tiene esas características, que ha sido, históricamente ha sido un libro de una buena enseñanza, pero al mismo tiempo nos recuerda que tiene un propósito especial, y este es para que creamos. Pero este se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el versículo anterior, que no está en este folleto, pero en el versículo 30, ya el Señor hace énfasis que Él hizo muchos milagros en presencia de sus discípulos. ¿Pero por qué de sus discípulos? Porque era necesario que estas personas que estaban al lado suyo tuvieran claro este mensaje, tuvieran esa convicción de lo que habían visto, lo que habían oído era real, no era solo algo imaginario, sino que era tangible. Ellos podían ver todo lo que Dios hacía. Por lo tanto, Él lo hizo para que ellos creyeran más aún y firmemente en quién era Él. Entonces, luego aclara de que estas fueron escritas para creer, porque si a lo mejor ellos no iban a creer solo por sus palabras, ellos pudieran ver los milagros, las señales, los prodigios, y cada una de las cosas que Él realizó, lo hizo en presencia de ellos, para que ellos fueran testigos. Y decía posteriormente que ellos iban a ser testigos de todo lo que habían visto, de todo lo que habían oído, y que ellos no pudieran callar nada, para poder entonces transmitir lo que Dios verdaderamente quería hacer. Pero esto es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia de lo que nosotros verdaderamente, a lo que nosotros tenemos que creer. Pero recordemos que para eso también, en la lección número 2 tenemos el tema de la criatura bendecida. Hay una criatura bendecida de parte de Dios que fue creada con un propósito, ¿verdad?
Es un ser creado a la imagen de Dios. ¿Ya lo tenemos? Bien. En Génesis 1, 26 al 27, dice, de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos está hablando acerca de ese diseño, de esa criatura bendecida. ¿Y por qué? El Señor le da la potestad de poder gobernar. Dios le da la potestad de poder multiplicar en la tierra. Le da la potestad de que esa imagen de Dios en Él sea multiplicada en los seres que están sobre la tierra, cada uno de los seres creados que menciona acá, en las aves, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal. Esta es la potestad que Dios le dio a ese hombre para que él pudiera representar esa gloria de Dios, pudiera representar a ese rey que le estaba entregando la potestad a él de hacerlo en la tierra, de hacer cada una de esas cosas que él le menciona, que es acerca que él, teniendo la imagen de él, teniendo la semejanza de él, estaba capacitado para él poder realizar estas asignaciones, estaba capacitado para él poder ejercer lo que Dios le había dado. Pero al mismo tiempo el Señor lo corona de gloria. En Salmos 8, del 4 al 8, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Nuevamente el Señor le vuelve a decir que como ese rey tiene la capacidad para gobernar sobre todos esos seres, y esto no fue creado, este ser, por cualquier persona. Este ser fue creado por Dios para ser representante de Dios acá en la tierra, porque sabemos muy bien que nadie podía traspasar, ¿verdad?, la divinidad de Él, pero Él en su inmensa misericordia escogió a una persona para que pudiera representarlo, para que pudiera multiplicar. Pero al mismo tiempo el Señor, cuando lo corona de gloria y Él lo hace un poco menor que los ángeles, en otras versiones dice que lo hizo un poco menor un poco menor que Dios. O sea, tiene esa capacidad de representar a Dios. ¿Y quién es Él? Sin Dios el hombre no es nada, pero a Dios le había placido en ese momento venir y que Él pudiera representarlo. Lo llena de su gloria, le da de su presencia, de que Él pueda representarlo en la tierra. Y eso es grande. Quizás nosotros humanamente no lo dimensionemos, pero cuando un poquito nos metemos y decimos, o sea, qué tanta potestad, qué tanta capacidad Dios le dio para que éste pudiera hacer cada cosa, porque pareciera sencillo cada cosa que él iba a hacer, pero dejándolo de lado de qué es lo que él tenía que hacer, o sea, lo importante que este hombre era para Dios. Eso es lo más bonito de todo esto, que es una persona muy valiosa para Dios, porque Él no lo llamó a cualquier persona, fue Dios mismo que hizo cada una de estas cosas. Nos da la similitud en Génesis 5:3, y vivió, dice Adán, 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Acá nos está dando la similitud de cómo este hijo se parecía a Dios. Este hijo tenía la imagen, la semejanza de Dios. Era parecido a su padre, representaba a su padre, se parecía en todos los aspectos a su padre, y por lo tanto nos da ese ejemplo de cómo un hijo debe parecerse a su padre, o cómo un hijo se parece a su padre. Entonces Adán, que engendró a ese hijo, ese fue hecho a la imagen y semejanza de él. Pero también en Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
Él es la imagen del Dios invisible. Esa imagen que no podía verse a través de este Hijo, lo estábamos viendo. Estábamos viendo porque Él tenía todos los atributos de su Padre, por lo tanto era visible el poder saber que este era hijo de Dios, porque tenía todo lo de Dios. Entonces era como un poco fácil de identificar, como cuando vemos a alguien que se parece, tal vez no sabemos que son sus hijos, pero de repente vemos el parecido y decimos, ¿cuánto se parecen? ¿En verdad que usted es hijo de tal persona o usted es papá de tal persona? Pues se parecen mucho. Entonces tiene ese parecido tanto físicamente, porque en este caso este ser que fue creado era espiritual, ese ser espiritual que tenía esa gloria de Dios, entonces era visible, ¿verdad? De saber que era un hijo de Dios. Pero también en 2 Corintios 4:4 nos hace énfasis nuevamente acerca de la gloria de Cristo, porque aquí nos habla del Dios de ese siglo, que es el buen entendimiento, pero principalmente donde hacemos énfasis es acerca de la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos está hablando y nos está recalcando nuevamente que es acerca de la gloria de Dios, que es la gloria de Cristo, esa que es la imagen de Dios, ese Dios invisible aquí en la tierra visible. Pero además de todo esto, el Señor los hace reyes, lo hace rey, le hace un sacerdote para que pueda ministrarlo de Él, para que pueda adorarlo de manera de que Él lo obedezca. Él también, al mismo tiempo, el Señor, cuando le da ese reinado, ¿verdad?, que lo corona de gloria totalmente, el Señor los bendice. No solamente lo crea, sino también lo bendice. Les da todo, porque pudo haberlo llamado y pudo haberle dado muchos atributos, pero no bendecirlos. Pero Él, desde un principio, Él los bendice. Está en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este ser ya estaba bendecido totalmente, que no era tan o más importante el decir que él iba a gobernar, que iba a representar, sino que tenía la bendición de Dios. Estaba totalmente pleno, porque Dios estaba complacido con él hasta ese momento, para que él pudiera entonces venir y ponerlo en el huerto y asignarle responsabilidades, pero no solo algo físico, sino algo espiritual principalmente, porque él tenía esa eternidad. Era un hombre diseñado para ser eterno, no tenía pecado, no había maldad en él, ¿verdad? Tenía esa gloria de Dios. Entonces él, aparte de todos estos atributos, tenía la bendición de Dios. Él le asignó multiplicarse. ¿De qué manera? Primeramente como personas, y luego de multiplicar esa imagen, porque cuando veían a Adán sabían que iban a saber que era el Hijo de Dios. Entonces, de la misma manera, los hijos que él tuviera iban a ser a imagen y semejanza de él, por lo tanto la imagen de Dios, porque era esa descendencia que Dios había dejado en la tierra y que iba a multiplicarse. La gloria de él iba a llenarse en toda la tierra con la presencia de ellos, llevando esta gloria en ellos, y que eso mismo iba a ser transmitido a los demás que vinieran después. Y al mismo tiempo, cuando el Señor los bendice y les da que puedan reinar, el Señor en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Antes de ese hombre, solo creado del polvo, él no tenía vida, pero cuando él cobra vida, cuando Dios sopla aliento en él, esa vida es transmitida al hombre. Cobra esa vida, y entonces para poder realizar cada una de las asignaciones que Dios le había dado, porque sin vida era imposible, aún dándole los atributos, aún dándole la potestad para hacer todo esto, él sin vida, o sea, sin Dios, él no iba a poder realizar. Pero para eso Dios le da vida,
que él cobrara sentido en lo que él estaba e iba a hacer, porque iba a decir, o sea, tengo la capacidad, tengo la aprobación de Dios, pues lo hago. Cada una de las cosas, tenía la inteligencia, tenía la sabiduría de Dios para hacer cada una de las asignaciones, de las que más menciona acá, porque yo me imagino pues había muchas más cosas que él debía hacer. Él, cuando le dijo que había cuando le dice que cree, él podía crear, su sabiduría le iba a ser útil para eso, para crear, inventar cosas que pudieran ser útiles en la tierra. Él no le puso límites de nada, sino él le fue entregado la potestad total de parte de Dios. Obviamente arriba de él estaba Dios, pero acá en la tierra el Señor no le puso límites, excepto más adelante, ¿verdad? Pero como ser espiritual, como un ser lleno de la gloria de Dios, no tenía límite alguno, porque Dios es eterno, es inmenso, es algo que yo lo imagino y no lo puedo explicar. No tengo quizás palabras para decirlo, y creo que a muchos nos puede pasar eso, porque no tenemos una definición clara, porque Él es inmenso, o sea, es tan infinito, ¿verdad?, que no podemos explicarlo. Pero cuando Dios le da ese aliento de vida, y ya antes había Él asignado muchas le había atribuido responsabilidades, el Señor en el punto 4 hace algo muy especial. Le entrega un pacto, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le está entregando un pacto de obras, como se conoce históricamente. El Señor le entrega ese pacto a ese hombre que sabía que él estaba totalmente capacitado para él recibir este pacto, creer a este pacto y, por supuesto, realizar este pacto. Inicialmente porque él estaba en todas las condiciones, porque no había maldad en él, era un ser obediente porque tenía a Dios y él es perfecto. Lo que Dios hizo siempre fue perfecto. Entonces él sabía muy bien que él sí era capaz, pero sin embargo el Señor le da, aparte de hacerlo ese ser espiritual, pero también lo llena de atributos físicos. Él le da un cuerpo, un alma y un espíritu, en el cual cada una de estas partes tienen una función. Él lo dota de sentimientos, de voluntad e intelecto. Él le da esas capacidades a este hombre para